Muy buenas tardes. Damos inicio a este encuentro, el último encuentro de CIPAS del curso de cálculo integral bajo mi tutoría, Giancarlo Baena El Hash, quien les habla. El encuentro del día de hoy, pues, es básicamente brindarles un espacio de darle algunas preguntas de tipo de la prueba, pueden salirles, y pues tener como una especie de práctica frente a esto. En este espacio, por el chat les voy a compartir un link, unos links, uno o dos, más probable uno, de, de webconferencias de periodos anteriores, donde en esas webconferencias trabajan otros ejemplos y que les puede enriquecer para tenerlos ahí de repaso y poder afrontar la prueba nacional que tenemos este fin de semana, cuyo valor es de 125 puntos. Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla para iniciar. Pantalla, compartir. Estamos acá. Y por favor me confirman si están observando la presentación. Sí, profe. Correcto, muy amable. Bueno, acá en CIPAS de práctica para la prueba POP, nuestra directora del curso, la profesora Nidia Darín Salud Lugo López, quien le habla, su tutor, Giancarlo Baena El Hash. Vamos a dar inicio, primero con un repaso, ¿sí? No todos, pero sí algunos temas con las fórmulas para tenerlo presente. Y el primer tema que nosotros nos tropezamos en este curso son las integrales inmediatas o también llamadas indefinidas, que para resolver un tipo de integral de esta forma, pues el resultado es la función, ¿sí? O sea, decir la antiderivada más una constante. Recuerden por favor que la estructura de respuesta de una integral inmediata es la antiderivada más una constante. Esto, por favor, a veces podemos encontrarnos con ejercicios donde nos colocan la integral, la solución de la integral inmediata y no tiene la constante. Entonces a veces pues encontramos la respuesta y uno dice, ay, es esta, y se nos escapa el detalle de la constante. Hay que tener presente eso. Adicional a esto, deben tener una tabla de integración y en su defecto de derivación también, para que cuando les toque, por ejemplo, utilizar el método de sustitución o el método por partes para resolver una integral, entonces ustedes tienen eso a la mano. Cuando estén haciendo la prueba, no les van a permitir el programa que ya deben de tener instalado, no les va a permitir abrir una ventana para buscar algo, porque se les cierra la prueba enseguida. Si se les cierra la prueba, y ahí sí, el resultado que tengan es lo que alcanzaron a hacer. Pues deben tener mucho cuidado con eso. Los que no asistieron a la web de ayer con la profesora Nidia, pues pueden observar la grabación también. Ya se les envió a su correo institucional, también al correo del campus, también lo tienen. Por favor, visualicen toda la grabación. Ahí también hay ejercicios que trabajaron ayer, entonces es importante como hacer esa especie de repaso. Entre más ejercicios vea resueltos, me va a abrir una gama de opciones de que puedo identificar de qué forma puedo resolver mis puntos. Esa es mi sugerencia, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos.
Seguido a esto, tuvimos un tema que se llama suma de Riemann. Resolver un ejercicio de suma de Riemann en un cuestionario de prueba nacional no es habitual, pero sí podemos encontrarnos preguntas más conceptuales sobre la suma de Riemann. Si se acuerdan, aquellos, bueno, algunos estudiantes les tocó hacer recuperaciones de la tarea 1 y ahí había un formulario donde había un cuestionario de un número de preguntas y habían preguntas relacionadas a la suma de Riemann y era más que todo conceptuales, no hacer el ejercicio, sino de la comprensión del tema y del concepto del tema. Entonces, pero es importante reconocer cuáles son las características que tiene la suma de Riemann. Entonces, ¿qué encontramos con ellos? Por ejemplo, si yo voy a hacer la aproximación de la integral, que es la aproximación del área bajo la curva, ¿cierto? La suma de Riemann es la aproximación del área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan que tengo que hacer esa aproximación con 4 rectángulos, entonces debo tener primero que encontrar la partición, es decir, que el intervalo que me están dando tengo que dividirlo en 4 partes iguales, ¿cierto? Eso va a ser el delta de x, que viene siendo como la base del rectángulo que se van a formar. Y luego, seguido a eso, teniendo en cuenta si es rectángulos por la izquierda o rectángulos por la derecha. Yo aquí voy a decirles algo. ¿Cuál es la diferencia? Los rectángulos por la izquierda en la suma de Riemann son los rectángulos que se construyen en la región, en la zona que vamos a calcular la aproximación del área, y esos rectángulos quedan por debajo de la gráfica y los rectángulos por la derecha quedan por encima de la gráfica. ¿Qué es esto? Que cuando yo voy a calcular la suma de Riemann de un ejercicio por rectángulos a la izquierda, el valor que yo voy a obtener según la cantidad de rectángulos va a estar por debajo del área exacta, pero muy cerquita, porque por eso se llama aproximación, ¿verdad? Entonces va a estar por debajo. A medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos por la izquierda, el valor del suma de Riemann se va acercando, va aumentando y se va acercando al valor exacto del área bajo la curva. Caso contrario, si los rectángulos están por la derecha, es decir, que los rectángulos van a ser más grandecitos que la gráfica, ¿cierto? Va a sobresalir la gráfica un poquito. Entonces, a medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos, el valor de la aproximación va bajando hasta llegar al valor exacto del área bajo la curva. Esas dos connotaciones, para que tengan en cuenta la diferencia cuando son rectángulos por la izquierda, cuando son rectángulos por la derecha. ¿Cómo se escribe eso? Entonces, las particiones por la derecha tienen esta fórmula. Tienen A más 1 voy a colocar aquí esto. Tiene A, que es el valor mínimo del límite inferior, digámoslo así, más 1 por el delta. El delta es el que ya encontramos en el primer paso, delta de x. El delta de x. Eso cuando son particiones por la derecha, es decir, que los rectángulos son por la derecha. Y cuando la partición son por la izquierda, entonces la misma A, que es el valor límite inferior, más 0. Aquí se empieza por el 0. Por el delta de x, que es el ancho de cada rectángulo. Entonces, como estamos hablando de n igual a 4, ¿cierto? Entonces, aquí nada más tengo hasta 4. 1, 2, 3, 4 particiones. Ahora por la izquierda, si empiezo por el 0, observen por favor, si empiezo por el 0, tengo primera partición cuando vale 0, segunda partición cuando vale 1,
tercera partición cuando vale 2 y cuarta partición cuando vale 3. ¿Qué voy a decir con respecto a esto? Que deben tener cuidado. Si me dicen que en el ejercicio o en el enunciado está relacionado con la cantidad de rectángulos, y me dice si es por la derecha o por la izquierda, entonces debo tener en cuenta cuando se empieza por 1, aquí A más 1 por delta, y cuando se empieza por A más 0 por delta. Con estas particiones yo voy a encontrar estos valores. Este 2,5 sería mi primer ancho del primer rectángulo. Yo necesito la altura del rectángulo. ¿Y cómo se encuentra la altura del rectángulo? Tomo el valor obtenido y se reemplaza en la fórmula o en el ejercicio o en la función que nos dieron. Ahí se reemplaza esa parte. Ya con esto encontramos la altura del rectángulo y así sucesivamente. Por eso está escrito ahí que dice f de 2,5, f de 3, ¿ya? Dándole como continuidad al ejemplo que estoy aquí planteando. Pero estoy hablando en términos general de la función, pues una f de x cualquiera. Listo. Cuando ya tengo estas particiones y ya tengo la evaluación de la partición, es decir, tengo el área, perdón, tengo la base y tengo la altura. Entonces, el área de rectángulo, ¿qué viene siendo? Viene siendo la multiplicación de esos dos valores, ¿cierto? Entonces, como es suma, se puede hacer de varios caminos. Yo puedo sumar todas las alturas, y después multiplico por el delta de x. Esa es una forma. La otra forma es cada altura la multiplico por delta de x y se van sumando con la siguiente. Y vamos a obtener el mismo resultado. De esa manera se llega a una aproximación del área bajo la curva empleando sumas de Riemann. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Estamos haciendo un repaso, como un recorderis de cómo es que funcionan algunas fórmulas de los temas que vimos durante todo el curso de cálculo integral. Perdonen las risas que están allá en un conversatorio social. Bueno, continuamos entonces. La otra parte, que es otro tema que hay que tener pues en cuenta, es el primer teorema fundamental del cálculo que hacía parte de la tarea 1, donde se aplica esa fórmula. ¿Sí? Se aplica esa fórmula. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Ya? El segundo teorema fundamental del cálculo o integrales definidas. Entonces, aquí que les voy a pues recordar, ya esto se ha venido utilizando, ¿no? Se resuelve la integral como si fuera indefinida o inmediata, pero se hace un evalúo de los límites de A hasta B. Pero el primero que se utiliza para el cambio o para el evalúo es la B, ¿cierto? Entonces eso es. Hasta luego, hasta luego. Estoy en una conferencia. Hasta luego. Entonces, luego acá se reemplaza por el valor del límite inferior. Esto es importante tenerlo presente. En esta tarea 3, que culminó el día domingo, en algunos ejercicios se resolvían integrales inmediatas donde podía utilizar los métodos de integración. Y también habían ejercicios donde podía resolverlo aplicando las integrales definidas. Entonces, eso para tener presente. Más que todo en el último tema, que eran las aplicaciones de las integrales, ¿cierto? Bueno.
Hay un método de integración que es el de sustitución. Ahí ese método consiste en un cambio de variable. Ya eso se ha trabajado bastante. Yo les recomiendo que tengan presente cómo van a hacer ese cambio de variable. Deben tenerlo presente. Porque a veces, por ejemplo, si dicen seno de x más algo, entonces dicen sea u igual x, o sea, cambian la x por la u, pero el ejercicio nos va a quedar igual, va a estar prácticamente de la misma manera escrita. Toca es hacer un cambio de variable que me modifique un poco mi ejercicio y me quede una forma más simple para poder integrar. De eso se trata el uso del método por sustitución. Bueno, continuamos con integración por partes. Aquí es tener presente la siguiente fórmula. Por favor, aquí para aplicar la integración por partes debemos tener en cuenta 4 cosas. La primera, la u. ¿Quién va a ser u? Y la segunda, ¿quién es de b? Ojo, de b. ¿Por qué estas son las, digamos, las que mandan la parada? Porque es que esto empieza acá, integral de esto. Entonces, mi ejercicio tengo que llevarlo a esta escritura, a algo que sea u, una expresión que sea u y la otra, el resto de la expresión que sea dv, ¿sí? Para que me quede completo. Por eso hay que encontrar quién es u y quién es dv a partir del ejercicio que nos dan. Bueno, y cuando ya se determine quién es quién, entonces se hace lo pertinente. ¿Qué es lo pertinente? A la u se le saca la derivada de u, ¿cierto? Y a de b se le saca la integral para encontrar la b, la v. Ya con estos 4, u, db, v, ya yo voy a reemplazar lo que obtenga. En cada uno de esos 4 lo voy a reemplazar en la fórmula de integración por partes. Si se encuentran, se les sale un ejercicio en la prueba de integración por partes, les recomiendo tener la fórmula ahí escrita también para que empiecen a solucionarlo en el papel, en la hoja y lápiz para ir haciendo. Y la tabla de integración que es muy, digamos, muy útil en estos espacios para uno ir resolviendo pues rápidamente, porque aquí necesitamos también es el tiempo. Nuestra directora ayer en la web conferencia decía que van a tener aproximadamente 3 minutos con 6 segundos, 3 minutos con 6 segundos, sí, aproximadamente, para cada pregunta. Pero resulta que va a haber preguntas donde ustedes se van a gastar menos tiempo y ese tiempo les va a tocar invertirlo o, diciéndolo de esa manera, lo pueden invertir en otro ejercicio o en otro punto que le demande pues un poco más de desarrollo manual para encontrar la respuesta del ejercicio. Entonces deben tener en cuenta todas las herramientas a la mano para que minimicen ese gasto de tiempo. ¿Ok? Bueno, bueno, voy aquí a, denme un momentico. Vamos a borrar lo que tengo aquí para que no se vea. ¿Listo? Ahora bien, sustitución trigonométrica. Por favor, ¿cuándo se utiliza sustitución trigonométrica? Entonces, cuando se tienen expresiones dentro de radicales. ¿De qué forma? Ahí están las formas, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar la tablita que en algún momento se la facilité, ¿sí? Porque la sustitución trigonométrica, como su nombre lo indica, voy a
a utilizar algo de trigonometría para hacer una sustitución. Repito, voy a utilizar algo de trigonometría para hacer una sustitución para mi ejercicio. Entonces, para ello, debo tener en cuenta esta información, lo que está en la tabla. Ustedes, si gustan, van tomando capturas o, pues, cuando finalice el encuentro, yo puedo compartirles estas diapositivas. Se las monto en archivo ahí en el encuentro, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si estoy hablando muy rápido o... Sí, profe, qué pena, buenas tardes. Yo voy a escribirle en el chat. Es que si escriben en Profe, el chat no lo alcanzo a ver porque estoy presentando la pantalla. bueno, aquí donde explicó la partecita de integración por partes, yo quisiera saber si U viene siendo la constante. No, U no viene siendo la constante. U viene siendo la expresión que sea más fácil de sacarle la derivada. Y la dB, que es ahí también importante, es la que te quede fácil poderle sacar la integral. Tienes que manejar esos dos criterios. Ok. Lo que yo escoja que sea U, debe quedarme más fácil sacarle la derivada. Y lo que yo escoja que sea dB, me debe quedar más fácil para sacarle la integral. ¿Ok? Listo, profe, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿O también algún comentario? Bueno, seguimos. Aquí la integración por fracciones parciales. Me quedó fue de último la imagen. Bueno, la integración por fracciones parciales es esto. A mí me dan la integral de una fracción. Yo tengo que descomponer esa fracción. Tengo que descomponerla. ¿Cierto? Entonces, ahí dice es que esa fracción, o sea, el grado que tiene el denominador debe ser mayor al que está en el numerador. En la mayoría de los casos se colocan las letras A y B en el numerador y en el denominador se coloca el mismo denominador de nuestro ejercicio, pero de tal forma que esté factorizado, que se factorice. Ahí creo que vamos a tener un ejemplo sobre eso. Factorizarlo. Se factoriza el denominador porque para que si me salen dos paréntesis que están multiplicando en el denominador, ya yo sé que uno va a ser el denominador de una fracción y el otro va a ser el denominador de otra fracción. Ahí ya se dividen las fracciones parciales. Luego deben aplicar la técnica, digamos, la multiplicación en cruz y la multiplicación entre denominadores para poder hacer el procedimiento algebraico y encontrar cuánto va a valer A y cuánto va a valer B, para poder reemplazar en las integrales. Eso lo de fracciones parciales. El área bajo la curva es, cuando les hablé de sumas de Riemann, la suma de Riemann es una aproximación del área bajo la curva. Ya el área bajo la curva se aplica una fórmula que es el segundo teorema fundamental del cálculo que ya se lo mostré, que es integrar la función y evaluar ese resultado en los dos límites que tengo. Primero por el límite superior y luego por el límite inferior. Así encontramos el área bajo la curva. Siempre, como estamos hablando de área, siempre nos va a dar positivo. Si en el dado caso encuentro que me sale un área negativa, significa que la mayor parte del área o en su totalidad está por debajo del eje de las X. Volumen, sólido de revolución. Que este es uno de los temas que se le dificulta más a los estudiantes.
el volumen. ¿Cuándo se utiliza el método de disco? ¿Cuándo se utiliza el método de arandelas? Y hay otro método que es el método de capas cilíndricas, ¿cierto? Cuando la región que se forme entre las gráficas está pegado al eje de revolución, se utiliza el método del disco. Repito, cuando la región que se forme con las gráficas y el eje de revolución, perdón, cuando la región que se forme con las funciones, con las gráficas, está pegado al eje de revolución, ahí se aplica el método del disco. Pegado es en su totalidad. Por ejemplo, si este es el eje de revolución y este es mi zona, pues están pegados. Al hacerlo girar, queda un sólido que no va a ser hueco. Entonces, puedo utilizar el método de discos. Pero no que sí está pegado, pero es que está pegado en un puntico. Ahí va a quedar un espacio. Y al hacer girar, ¿cierto? Va a quedar un sólido de revolución hueco. No va a quedar macizo. Entonces, cuando queda hueco, se aplica el método de arandela. Y también hay otros, el método de capas cilíndricas. Pero estos son los que más se utilizan. Ahora, cuando el eje de revolución es horizontal, pues la función queda en términos de x. Y cuando el eje de revolución es vertical, queda en términos de y. Se aplica de esa forma. Lo mismo pasa con el método de arandelas. Si el eje de revolución es vertical, se trabaja con x. Se dejan las funciones con x. ¿Quién es R mayúscula y R minúscula? Como queda hueco, voy a hacer aquí algo. Vamos a hacer esta función, y el eje de revolución es el eje Y. Entonces, esta región se va a hacer girar al eje vertical, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Aquí se originan dos radios, un radio mayor y un radio menor. El radio mayor es se toma de derecha a izquierda. Esta gráfica, aquí lo estoy sombreando, hasta el eje de revolución, hasta aquí, eso viene siendo R mayor. Entonces, en este caso, se coloca la función, llamémosla f de x, por decir algo, menos el eje de revolución. Pero el eje de revolución, ¿cuánto vale? Pues está en 0. Si estuviera más corrida, por ejemplo aquí, en x menos 2, por decir algo, este punto de x menos 2, ¿cierto? Entonces, aquí quedaría menos 2. ¿Por qué? Porque es que aquí sería el eje de revolución, pasaría por acá. Entonces se toma toda esa distancia, el R mayúscula es el radio mayor, entonces función menos esta recta, pero esta recta vale menos 2, entonces se quedaría ahí menos 2. Y la R minúscula es la otra función que le resta al eje de revolución. En ese caso voy a llamarla g de x menos 0, teniendo en cuenta que es el eje de revolución de y. Voy a borrar el x a la 2 esta, x, para no confundirnos. Listo. Bueno. Listo. Eso es lo que significa el R mayor mayúscula y la R minúscula. Este es el método de arandelas.
Preguntas tipo POC. Entonces aquí ya vamos a empezar con los ejemplos. Primer ejercicio. La solución de la integral es. Entonces, yo les voy a dar un tiempo, por favor, y ustedes me van a responder. Habilita el micrófono, profe. La A, la B, la C. No me interesa, digamos, identificar quién dice A, quién dice B. No, me interesa que pues, la mayoría participemos y miremos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, les dejo ese espacio ahí para que trabajen ese ejercicio. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quién encontró la respuesta? Si escriben en el chat no alcanzo a leer porque estoy presentando pantalla y tocaría salirme de las diapositivas para ir al chat por ver si están escribiendo allá las letras, la A, la B, la C. Me gustaría que pues, habilitaran el micrófono y me dijeran. ¿Quién opina? Buenas noches. ¿Es la B, profe? Bueno, tú votas por la B. Vamos a ver quién más. Profe, yo voto por la A. Por la A. Tenemos un voto para la B y un voto para la A. Profe, yo voto por la C. Tenemos otro voto por la C. ¿Quién más? Yo también voto por la C. Ok. 2 votos por la C, 1 por la B y 1 por la A. Listo. Bueno, vamos a trabajarlo. Vamos a ver cuál es la respuesta. Hay un camino para resolverlo y sería un camino largo que de pronto se pongan, voy a hacer la división del numerador entre el denominador. Entonces me va a salir larguito. O sea, larguito no, me toca invertirle más tiempo si yo me pongo a dividir. Y hay otro camino más corto y es la factorización. ¿Cómo así? Observemos.
El numerador es un trinomio de la forma x a la 2 más o menos bx más o menos c. Entonces, yo debo mirar si lo puedo factorizar de manera inmediata. Voy a colocar aquí x más 5 y aquí el de x. Entonces aquí coloco la x al principio y la otra x en otro paréntesis, la x al principio. Entonces me toca buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y que sumados me den más 4. Ojo, no, yo iba a colocar una S ahí. De suma. Repito, me toca buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y que sumando esos dos mismos números me tienen que dar más 4. Entonces, 5 por 1 me da 5 positivo. No me sirve, tiene que ser 1 negativo. Ah, bueno, entonces voy a poner el menos acá. Menos 5 por 1, menos 5. Ahora, menos 5 más 1 me va a dar menos 4. Y yo necesito que me dé más 4. Cuando yo veo que me encontré el signos cambiados, no. Entonces el 5 es positivo y el que es negativo es el 1. Entonces aquí va a ir positivo. Aquí va a ir negativo. Ajá, negativo. Y aquí al restarlo me va a dar más 4. Y ya encontré lo que estoy buscando. Dos números que multiplicados me den menos 5 y que sumados me den más 4. ¿Cuáles son esos dos números? El más 5 y el menos 1. Entonces lo escribo acá. Menos 1 más 5. El orden de escribirlo no importa. Yo hubiese podido colocar aquí x más 5 de primero y luego x menos 1. Ahora bien, aquí hay un término que es x más 5 que está multiplicando y este x más 5 en el denominador que está multiplicando también por el 1. Ahí hay un 1 imaginario. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda del ejercicio? X menos 1 de x. Resuelvo. Le sumo 1 al exponente. Y paso a dividir el 2. Menos 1, como es una constante, menos 1x. ¿Cierto? Pasa a dividir el 1. No se escribe. Y ojo, ¿será que ya lo puedo dejar así? ¿O me le falta algo a eso? Falta sumarle la constante. Perfecto. La primera observación que di en el CIPAS. Como es una integral indefinida o integral inmediata, tengo que sumarle la constante. Entonces ya obtengo la respuesta. O sea que la respuesta correcta es la B. ¿Está claro esa parte? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, señor. Ok, correcto. ¿Están tomando apuntes o haciendo capturas de pantalla? Sí, señor, vamos anotando. Bueno, por mi parte. Ok, no sé, eso es importante, tomar apuntes porque les puede servir. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos resaltar de este ejercicio? Que podemos factorizar. Si es posible factorizar, se hace porque me voy a obtener un ejercicio menos largo o más simple y puedo encontrar la respuesta en menor tiempo. Bueno,
segundo punto, tenemos las opciones de que si 1 y 2 son correctas, marque A. Si la 1 y la 3 son correctas, marque B. Y así sucesivamente. Ustedes la están leyendo ahí. ¿Para qué leerlo yo? Entonces me dan el ejercicio, el enunciado, perdón, dice. El método para solucionar. Ojo, el método para solucionar. Y la respuesta de la integral, y le colocan el ejercicio, ¿cuál es? Entonces, por favor, en este tipo de preguntas, ustedes pueden jugar mucho al descartes, a descartar. Entonces, ¿qué se hace? Yo primero soluciono la parte más sencilla. ¿Cuál es la parte más sencilla? Pues el método. El método tengo dos opciones, sustitución o fracciones parciales. Y de fracciones parciales no es. ¿Por qué no es fracciones parciales? Porque debo tener un polinomio, así como el de acá arriba, en primer ejercicio, un polinomio arriba y un polinomio abajo, para poder separar eso y colocarlo en dos fracciones, en lo posible, ¿verdad? Entonces, ya uno descarta. Esa es la malicia indígena que hay que tener frente a los ejercicios. Y es bueno, puedo descartar esta, entonces ya me quedan estas opciones. Y ahí, de seguro, al haber descartado, pues van a tener mayor posibilidad de escoger la respuesta correcta. Listo, se descarta fracciones parciales. Entonces dice, bueno, el método para solucionar ese ejercicio es el método de sustitución. Ahora viene el detalle, es el 2, entonces el 2, si es con el 1, pues la A, y si es con el 4, pues la C. Pero ¿qué tal si la otra pregunta, la otra opción de respuesta estuviese en el 3? Entonces uno dice 2 y 3 no puede ser, porque no me están dando esa opción. Entonces ahí ya yo estoy descartando más respuestas, ¿cierto? Entonces aquí toca escoger entonces entre 2 y 1 y 2 y 4. ¿Y para ello qué se hace? Pues resolver el ejercicio. Por favor, resuelvan el ejercicio aplicando el método de sustitución para ver qué se obtiene. Estoy tratando de calcularles el tiempo. Profe, ¿sería la A? Ah, tú votas por la A, o sea, 2 y 1. Vamos a esperar. Yo me voy por la Yo al 4. igual voto por la A. Yo me voy por la 4. O sea, 2 y 4, C. Entonces, para ti, la respuesta correcta es la C y para el compañero, la A también. Bueno, vamos a esperar. Para mí la C. La C, 2 y 4. Ok. Vamos 2 y 2. Dos compañeros han dicho la A, dos compañeros han dicho la C. Si se dan cuenta, tenemos nada más dos opciones de respuesta, ¿verdad? La A y la C. Aquí las otras dos opciones ya fueron descartadas. Entonces aquí ya me estoy ganando un 50%, porque antes tenía 4 opciones de respuesta y como ya descarté 2, me queda un 50%. O sea, yo me gané un 50% con el movimiento de descartes. Descartar respuestas. Me quedan dos opciones, la A o la C. Ahí está el detalle. Entonces, ahí ya juega mucho con la probabilidad. Bueno, entonces, vamos a resolverlo. Integral. Bueno, no voy a escribir la integral. Voy a hacer la sustitución una vez. ¿Quién sería U? U sería 1
o la u sería 2x más 5. La u sería 2x más 5. Entonces ahora, perdón, ahora viene la derivada de u, sería 2 de x. Y ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar de u medios igual al de x. Listo, ya tengo las herramientas para reemplazar todo mi ejercicio, toda la integral. Entonces, el 1 sobre 2x más 5, ese es u, elevado a la 2, y el de x es de u medios. De u medios. Sale la constante un medio, miren, voy a sacar la constante, integral, y esta u, que es u a la 2, que está en el denominador, lo voy a subir. Y ojo, cuando yo subo, el signo del exponente cambia. ¿De acuerdo? Entonces me queda un medio. Se le suma 1 al exponente. Entonces me queda a la menos 1 más c. Pero me faltó aquí sobre menos 1. Sobre menos 1. ¿Cierto? Entonces, ya resumiendo esto, este u, como tiene el exponente negativo, lo voy a bajar, y este menos multiplicado por este más que está aquí delante, más por menos menos, entonces me va a quedar así, menos 1, la u se baja, elevado a la 1, faltó el 2, porque este es 2 por 1 da 2, la u la bajé, más c, y bueno, me devuelvo ahora quién es u. Entonces vamos a obtener que la respuesta correcta es la letra C, porque la solución de la integral, utilizando sustitución, es el 4. Listo. Entonces, aplausos para los que escogieron la letra C. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo va bien. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya tomaron captura de pantalla? ¿O Sí, profe. están anotando? Bueno, puedo seguir entonces. Bueno, cuando ya termine la presentación, no se vayan a desconectar. Voy a mandarles al chat el link de la asistencia y también el link de la otra webconferencia de periodos anteriores donde han trabajado ejercicios, lo que les comenté al principio, para que tengan mayores ejemplos resueltos de preguntas tipo prueba nacional, para que ustedes lo tengan ahí presente, repasen. ¿Ok? Si lo pueden imprimir mejor, porque acuérdense que no les va a permitir abrir otras ventanas. Bueno, y el punto 3, bueno, ¿qué sería ahí? Dice que para integrar ese ejercicio se sustituye la X por, ¿eso a qué se parece? Dígame el tema nada más.
Está descargando el compu. ¿A qué tema se parece eso? ¿A qué tema? ¿No se escuchó? Se parece a la sustitución trigonométrica. Perfecto, perfecto, perfecto. Sustitución trigonométrica. Perfecto. Sí. ¿Y cuál sería entonces ahí la sustitución correcta? ¿Tienen a la mano la tablita? ¿O me regreso? Profe, la sustitución sería por seno de teta. Correcto. Yo les voy a explicar algo aquí para que entiendan un poquito. Miren que cuando yo voy a hacer la sustitución trigonométrica, tengo la raíz, ¿verdad? Pues yo me imagino y dibujo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuando esté en positivo esto, y los dos términos están elevados a la 2, cuando esté positivo significa que ese resultado, la raíz, es la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras. Eso es la hipotenusa. Entonces, los catetos es la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Entonces, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x a la 2, x a la 1. Listo. Entonces, si yo tengo esto acá, esa x, si yo voy a calcular el seno, perdón, la hipotenusa ahí, yo puedo utilizar seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar la tablita? Bueno, la tablita. Bueno, vamos. Déjenme, me salgo entonces de acá. Fin de la presentación. Vamos a mantener todo lo que es rayado. Me vengo por acá, más arribita. Acá está la tablita. La tablita, ya va a salir la tablita. Ahí va a salir la tablita. Y mire que no era seno. Era tangente. Gracias. Entonces, miren, cuando tenemos la suma, aquí no va a salir esta sustitución con la tangente. Y cuando hay resta, o es seno o es secante. ¿Cuándo sé yo que es seno? Cuando el número, es decir, el que no tiene la letra, está de primero. Porque ahí sería la hipotenusa. Ese sería la hipotenusa. Y el otro sería el cateto opuesto. Por eso se utiliza seno. Bueno, pues vámonos para donde estaba. Aquí. Vamos por ahí. Ya vamos a terminar. Entonces, como yo tengo los valores de los catetos, entonces para buscar el valor del ángulo, ¿cierto? Yo utilizo el tangente. Tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos aquí a colocar la pluma. Tangente. Por favor, presten atención un momentico aquí. Tangente del ángulo θ es igual cateto opuesto. Este es el ángulo θ, lo que está aquí dibujado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, viene siendo 3. Y este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar a tangente
del ángulo teta. Y ese sería la sustitución que se haría. La X va a valer 3 por tangente de teta. Respuesta correcta. La A. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo una raíz cuadrada de 4 menos x a la 2? O que voy a hacer el triángulo. Hago el triángulo. Como está negativo, significa que voy a buscar uno de los catetos. Ese 4 significa la hipotenusa. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Aquí va el 2, valor de la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, aquí está el ángulo teta. ¿Cuál de los dos sería la X? Pues como conozco la hipotenusa, yo puedo colocar la X aquí para que me quede seno del ángulo teta es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 seno de teta igual a X. Este sería el cambio de sustitución trigonométrica. La X sería, en este tipo de ejercicio, 2 por seno de teta. Y así sucesivamente. El cuarto punto, este es otro tipo de preguntas que pueden aparecer, y es que cuando la afirmación y la razón son verdaderas, pero y la razón es correcta, es una correcta explicación de la afirmación, entonces se marca la A. Pero puede pasar de que las dos sean correctas, la afirmación y la razón sean correctas, pero la razón no explica la afirmación, no la explica. Entonces en ese caso se marca la B. Ya las otras dos opciones es viceversa. Si la afirmación es verdadera y la razón es falsa, se marca la C. Y la otra es que si la afirmación es falsa y la razón es verdadera, se marca la D. Entonces ahí coloqué un enunciado. Concepto. Para calcular el área bajo la curva, se utiliza la integral definida, porque es el límite al infinito de la aproximación de la suma de Riemann. Eso está, mejor dicho, candente esa razón. Repito el enunciado. Para calcular el área bajo la curva, se utiliza la integral definida. Ya yo lo había hecho un repaso de ahí, ¿verdad? Área bajo la curva. Perdón, área bajo la curva. Porque es el límite al infinito de la aproximación de la suma de Riemann. ¿Cómo quedaría eso? Quedaría verdadera. Sí. La afirmación es verdadera, Sí. pero la razón, pues a mí, yo digo que no, que es falso. Bueno, o sea que tú votarías por la letra C. Sí, señor. Vamos a ver otros comentarios. A escuchar, pues, otros comentarios. Profe, pues yo aquí tengo anotado que la forma más sencilla de representar el área bajo las curvas es mediante una aproximación del área con rectángulo, es decir, sumas de Riemann. Entonces, pues yo creería que sí es verdadera porque ahí dice clarito un límite infinito. ¿Se acuerda que usted dijo que entre más triangulitos, pues más se aproxima uno? Más rectángulos.
Ujú, correcto. Buena apreciación. Entonces, el área bajo la curva se utiliza para calcular, para calcular el área bajo la curva se utiliza la integral definida. Eso lo tenemos claro. Esa afirmación es verdadera. ¿Ya? Entonces ahí descartamos la opción D. No va. Ahora vamos para la razón. Porque es que la integral definida o el área de la integral definida es el límite al infinito. Es decir, que cada vez que yo aumente los rectángulos, yo me voy a ir acercando al valor exacto del área bajo la curva. Entonces, esa razón también es verdadera. Porque es el límite. El área bajo la curva es el límite al infinito de la aproximación de la suma de rimas. Y es una explicación de la afirmación. Ahí es lo que falta definir. ¿Es explicación o no es explicación? Sí, profe, sí es explicación, claro, porque ahí se está explicando que por qué es límite infinito, porque es una aproximación de la suma de rimas. El límite infinito, perdón, el límite al infinito es que cada vez vamos a encontrar más rectángulos. Los rectángulos van a ser mucho más pequeños, pero van cubriendo más espacio, los más rincones de la región que está bajo la curva. Y entonces hasta va a llegar el punto de que sea el límite, toda la aproximación va a tener un límite ya a medida que se tiende la cantidad de rectángulos. Y ese límite, cuando la cantidad de rectángulos tiende al infinito, pues va a ser la misma área bajo la curva, que se hace por la integral definida. Entonces la integral definida sí es el límite al infinito de las sumas de rimas. Bueno, entonces la respuesta correcta es la A. Aquí no coloqué las opciones, bueno, entonces aquí la respuesta correcta, la A. Bueno, continuamos con el último ejercicio que les tengo. Y está relacionado con, Disculpe, una pregunta. ¿sí? Yo me puedo- Se te escucha entrecortado. ¿Será que me puedo retirar? Voy a estar un poquito ocupadito ahora. Bueno, entonces, de pronto ahí en Teams, donde estamos haciendo el encuentro, como voy a colocar ahí o espérate un momentico y les mando ya el link para que diligencie la asistencia. Un momentico. Y sí, tutor, se lo agradezco. Gracias. Mantener, vámonos para acá, está, link de asistencia. Acabo de enviar el link al chat. Me confirma. Y de una vez le voy a mandar el otro link de la otra web conferencia. Una vez. Listo. Ahí van diligenciando la asistencia, por favor. Bueno, vámonos entonces. Quedamos en el último ejercicio y ya hemos culminado este encuentro. Entonces les decía que este está relacionado con las integrales impropias. Entonces, las integrales que permiten solucionar la integral impropia de menos infinito hasta infinito de 5x a la 2 de x son. Entonces, ahí miren que no tienen que resolver nada, solamente van a escoger si aplico las integrales, el procedimiento de integrales impropias, esta cómo quedaría dividida. Disculpe, una preguntita. No puedo
No puedo abrir el chat. ¿Seré yo o será usted por allá? Confirme el chat. Sí, ¿No lo puedes profe, abrir? sí se puede. Sí, yo estoy rellenando ya la asistencia. Dale, compañero, copia el link y pégalo en una ventana de Windows y diligencia la asistencia. ¿Sí? O sea, está muy raro porque, o sea, el chat, sinceramente, el chat no me deja entrar. Al chat del CIPAS no te deja entrar. No, no me deja. Parece que el chat está bloqueado. O sea, no. ¿Y alguien más tiene el chat bloqueado, no? Yo creo que lo tiene bloqueado porque está como invitado. Cuando estás como invitado no te deja acceder al chat de la de la Ah, clase. mm, Ah, ya, puede ser. sí. Y Que eso alguien sí, le mande por el grupo de WhatsApp, que alguien le mande la asistencia. o si no, yo doy mi número y me la pasan, ¿va? Alguien que Dámelo le ahí. colabore al compañero, porfa, ahí, mientras que... Dale, compañero, ¿cómo es el número? 321 Sí, 520 520 sí, 1217. 1217. Enseguida se lo envío. Ok, te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, profe, ya puede seguir. Disculpe. No, tan tranquilo, hijo, no pasa nada. Para eso estamos todos. La idea es que saquemos adelante todos estos procesos. Bueno, listo. Entonces tenemos ese enunciado. ¿Cómo quedaría la respuesta? A, B, C o D. Tienen que prestarle atención a los detalles. Los detalles, a los detalles, los detalles. Profe, yo creo que es la B. La B sería 1 y 3. Observe bien. Voy aquí adelantando algo entonces. Profe, Voy espera un adelan- momentico que nos está mirando. No, no lo voy a resolver. Voy adelantando la escritura. Adelantando la escritura aquí. Ustedes sigan ahí.
Buenas noches. Mire, si tienen alguna dificultad con la instalación del programa, deben dirigirse a los correos que se les ha facilitado en los mensajes. Ahí dice soporte técnico. Hoy se mandaron más mensajes donde hay más personas que están disponibles para los ingenieros para colaborarles con los impases de la instalación. Profe, la La A1 y 2. Ok. Bueno, mientras que terminan ahí, hago el siguiente comentario con respecto a lo del reconocimiento facial. En los correos internos del campus y en correo institucional se les ha enviado un mensaje donde pueden apoyarse con unas personas técnicas o ingenieros que les permiten de pronto ir solucionando los impases que tengan al momento de hacer la parte técnica del reconocimiento facial para la preparación de la prueba. ¿Oyeron? Entonces estén pendientes, revisen sus correos. Bueno, ahí la respuesta correcta es la siguiente. Vamos a ver. Si yo tengo la integral que va de menos infinito a infinito, ojo, de menos infinito a infinito, yo hago esto. Donde menos infinito, entonces yo voy a colocar una letra. La letra que ustedes quieran. Pero la letra que yo ponga acá es la misma que voy a colocar aquí donde va el límite. Porque esa letra va a ir, tiende a menos infinito. Menos infinito. ¿Hasta dónde? Ah, bueno. Pero es como si yo voy a dividir toda la recta numérica. La recta numérica va de menos infinito hasta infinito. Entonces uno dice, bueno, voy a partir esto aquí. ¿Cómo lo voy a colocar? Bueno, voy a colocar aquí tal 0. Entonces cojo de A hasta 0 y de 0 hasta B. Divido eso. Entonces aquí coloco B tiende a infinito porque aquí está positivo. Y aquí empieza desde 0 hasta B. En ese caso, el 2 y el 1 complementan la integral impropia, por lo tanto la respuesta es la A. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, para poder abordar el tema de integral impropia. Yo puedo separar, dividir toda la recta real de A hasta 0 y de 0 a B, donde A tiende a menos infinito y B tiende a más infinito. Entonces, quedaría así. Bueno, muchísimas gracias por su participación en la noche de hoy, nuestro último encuentro de CIPAS. Dios los bendiga y espero que tengan un excelente rendimiento en la prueba nacional de cálculo integral. Por favor, vean los que no pudieron asistir a la webconferencia de ayer, por favor vean las grabaciones, ya fueron compartidos, tenemos un canal de YouTube, ustedes lo han visto, entonces por favor ténganlo presente. Entonces, profe, ven una pregunta. ¿Cómo es que se llama el CIPAS? El CIPAS para la asistencia. Se llama el de práctica, CIPAS práctica poco o prueba poco. Puedes colocarle así. CIPAS de práctica para la prueba poco. POC. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias, profe. Bueno, que tengan un excelente Tutor, noche. una pregunta. Dime, Yarlín. La prueba se abre, o sea, apenas empiece sábado, inmediatamente. Sí, O sea que si son, por ejemplo, la 1 de la mañana y yo quiero hacer a esa hora la prueba, puedo hacer. sí, señorita.
Ok, gracias. Ok. Bueno, muchas bendiciones, de verdad, de todo corazón deseo que les vaya súper bien en esa prueba, tengan un puntaje excelente. Las calificaciones de la tarea 3 estoy en eso, estoy calificando y Dios mediante, pues creo que terminaría este fin de semana si Dios me da salud. Pedirle disculpas, yo había programado un CIPAS donde no fue posible porque pues estaba incapacitado. Estuve incapacitado 3 días y fue pues casi imposible pues realizar el CIPAS. No estaba en las condiciones de salud pertinentes y óptimas para tal. Entonces voy a terminar la grabación y bueno, muchísimas gracias por participar. No olviden diligenciar la asistencia.